En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos, buenas tardes. Para ustedes más tardes que para nosotros, que estamos grabando el programa un poco más temprano aquí en el estudio azul de Radio Portales de Valparaíso, bajo la atenta mirada de don Luis Salinas Taiba. 8 de octubre del 2025 tendremos de ocasión de comentar en efemérides qué se conmemora hoy día, que es muy importante para nosotros, los que fuimos o somos en realidad parte integrante de la Armada de Chile. Muchísimas gracias a Radio Portales de Valparaíso por su apoyo constante, muchísimas por permitirnos estar aquí, muchísimas gracias a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, a su directorio y a sus socios por el apoyo, más de 10 años permitiéndonos también manifestar nuestras opiniones y dar nuestros datos a través de esta radio. Así es que como hay que ser agradecidos. Y como siempre lo hacemos. Hoy día tenemos harto que conversar, tenemos una pauta larga porque ha habido mucho acontecimiento nacional e internacional, pero antes dos cosas que son las habituales. Lo primero, el deslinde de las responsabilidades. Todas nuestras opiniones son personales. Las de don Daniel Arellano y de quien les habla, Pilar Soberado, son personales. Y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, y como siempre, y reiterarlo, los damnificados de los incendios de febrero del 2024. Más de un año. En Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana. Todos los días, hay noticias relacionadas, hay hechos que generan noticias que están relacionados con lo que pasó esos dos trágicos días. El Ministerio de la Vivienda, el señor Montes ahí, que se trenzó en una pelea con la candidata Jara a raíz del tema de los incendios. ¿Cómo será? La candidata Jara habló de la famosa glosa republicana relacionada con los dineros de la reconstrucción. ¿Cómo estarán las cosas? Y ahí está Montes, resistiendo, un rostro de madera. Y seguramente muchos candidatos de su sector irán a hacer propaganda, selfies e intervenciones territoriales, como se llaman ahora en esas zonas. Ojo. Y esa parte puede ser la menos intelectual. La más intelectual y la más dolorosa es recordar a los 139 muertos. Y como siempre decimos aquí, ni un monolito, ni una marcha, ni una mesa de diálogo, ni una mención. Son 139 personas que murieron. Se cae, y insisto en esto, pero se cae una avioneta en la selva, que es un dolor, claro. Mueren 6 personas y es un descalabro mundial. Y aquí murieron 139 personas. Qué poco valor tiene la vida para nosotros, parece. Y los lloran sus deudos, sus amigos, sus vecinos. El resto, nada, como si lloviera. Así es que nuestro recuerdo y nuestro apoyo a ellos, a todos los que sufrieron con esa terrible desgracia, que además no es un hecho de la naturaleza, tiene autores. Así es, pues muy buenas tardes, estimados auditores. Buenos días, estrictamente hablando, tal como lo dijo Pilar, que estamos grabando hoy día temprano. Efectivamente, bueno, los damnificados, efectivamente, es un tema, es un hecho que lo hemos estado resaltando permanentemente y no lo vamos a dejar, no lo vamos a tirar al olvido. Esto es algo que está ahí y tenemos que estar a lo menos solidarizando por este medio con ellos, diciéndoles que no los hemos olvidado y no los vamos a olvidar tampoco. Y bueno, sabemos ya las disputas políticas que han habido al respecto, la presencia de la vocera en su oportunidad, que fue nombrada coordinadora, que se apareció, se sacó la foto y se fue y nunca más volvió.
Bueno, y la disputa del ministro Montes con la candidata Jara, que la verdad que son una vergüenza. Bueno, tal como hay un artículo en un diario digital escrito por Juan Pablo Rodríguez, que habla sobre el ministro Montes como el distinguido y buen político que no supo renunciar a tiempo. Y efectivamente fue así. Lo mismo que pasó con el ex ministro Marcel, que se metieron a trabajar con un grupo de personas que la verdad que muchos de ellos terminaron de ser payasos, porque no tienen otro nombre. Bueno, pero no nos olvidemos que fueron elegidos y fueron votados por gente que tuvo que expresar su opinión pensando que era lo mejor, y se equivocaron medio a medio, porque la verdad que el desastre que hay en este momento va a ser terriblemente complicado para el próximo gobierno, sea el color que sea, poder sacar este país adelante, porque no solamente se farrearon la plata, sino que ni siquiera se la han gastado, no sabemos dónde está. No sabemos dónde está, y se apropiaron de los recursos que iban destinados para la gente más necesitada, los más pobres. Y con una cara de palo increíble se la metieron al bolsillo, la hicieron desaparecer, y ojalá y espero que esa plata aparezca en alguna parte. Tiene que estar en alguna parte. No creo que se hayan comprado no sé cuántos millones de pesos en lencería, ni en cosas raras, ni gastado en pintar fachadas y cosas por el estilo. Es una sinvergüenzura que no tiene nombre. Pero ese dinero eso no se va a encontrar. No, es lo que se gastó en lencería, ni lo que se pintó tampoco, pero tiene que haber, es que mucha plata, Pilar, si es imposible. Pero sí lo sé, sí sé que es mucho dinero, pero yo creo que no, es que hay que recordar que en Chile no hay responsabilidades políticas, salvo excepciones muy excepcionales, y la responsabilidad política la sigue todo este tema de investigar qué pasó con los dineros, dónde se distribuyeron, bajo qué ítem se distribuyó, quién participó, etcétera, etcétera. Y esas gestiones, esos actos no los enfrenta ni la judicatura, como mucho la Contraloría General de la República hoy día bajo el mando de Dorothy Pérez. Y la pregunta, ¿no se enfrentan por qué? Porque hay un tema general de estilo, hay un tema general de, no diría de vagancia, porque no quiero decirlo así, de indolencia, porque como el dinero público muchas veces es de nadie, es como lo que pasa en muchas reparticiones públicas, pues. Prendo la luz, está todo el día la luz prendida. Pues claro, como yo no la pago, o tengo el computador ahí a todo. No, el computador no sé. La fotocopiadora, si existiera, la impresora, no sé, cualquier cosa. Y uno dice, bueno, pero si esto genera un gasto, aquí hay que pagar luz, agua, internet. Sí, pero como no es mío, y ese es el concepto, desgraciadamente, que hay mucho de ese concepto en Hispanoamérica, si no, Chile no forma parte, no es una rareza. Ese concepto no es muy anglosajón. Y a mí me duele decirlo así, pero es verdad. El dinero público no es de nadie, porque como no se ve, entonces ahí está todo involucrado. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Cómo va a ser? Bueno, no quiero ponerme de mal humor, pero con la judicatura, muchas veces también con los estamentos policiales. Es como dejarse llevar por una cuestión que ya está hecha, entonces no importa, ya está hecha, no saco nada. Bueno, yo creo que tú tienes razón en eso, pero yo creo que también hay un poco, no sé si será idiosincrasia nacional o idiosincrasia hispanoamericana o idiosincrasia no sé dónde, pero resulta que aquí el chileno en general no alegamos. Es decir, no exigimos que nos atiendan bien, no exigimos que nos den un buen servicio, sino que como que es lo que hay. Y no, pues esto no es así. Cuando uno está pagando, cuando uno es responsable de recursos, tiene que estar atento a lo que se está gastando. Fíjate, yo me acuerdo, y hace muchos años, te estoy hablando del año 83, 84, en la Armada había un plan que se llamaba el Plan Aikonen, que creo que sigue funcionando. Seguramente tú te acuerdas. Una fichita, cuestióncita que se pegaba. Y eso estaba pegado en todos los interruptores, en todas partes. Sí. Y me acuerdo, como oficial de guardia en la Escuela de Armamento, teníamos la obligación, se ponía el sol y había que pasarse una ronda por toda la repartición apagando las luces que estaban de más. Y es más, cuando habían cursos que estaban concentrados estudiando, habían pocos alumnos por curso, se los concentraba todos en una sala. Es decir, en vez de tener 5 salas con las luces prendidas, una sola. Claro. Y es decir,
habían unas metas también que nos ponían bien claras con el tema de bajar los consumos, pero se podía hacer gestión en ese aspecto y no costaba nada. Una mala costumbre que siempre había una cocina prendida con una tetera hirviendo. Bueno, si llega alguien y me pide un café, no, pues es caliente. Claro, no. claro. Es decir, y el gas está 24 horas. Pues. Claro. O no 24, 12 por lo menos. Entonces, son pequeñas medidas que incluso no las puede hacer en la casa. Esto también, el tema de apagar las luces. Pero en la casa se hace. En la casa sí, pues. Porque es lo propio. Claro, por supuesto. Pero ahí tenemos un tema que nosotros tenemos que exigir que las cosas se hagan bien. Por eso que es bueno recordar lo que decía San Agustín de Hipona. Lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto es incorrecto incluso si todos lo hacen. Claro que sí. Y todos sabemos lo que es correcto e incorrecto. Todos sabemos. Estaba pensando en relación con esto de por qué será esto, que hay que exigir. Es que el chileno sí exige al sector privado. ¿Sí? Esto es el tema público. Claro. En el sector privado sí. Le exijo a la tienda que me devuelva el dinero, que me cambie el producto. Allá vamos, con la boleta. Le exijo al ferretero que me entregue lo que yo compré, no lo que el ferretero quiera vender. Exijo a la compañía de seguros que me cubra el seguro que yo contraté. En el área privada esto opera, si es el tema público, yo insisto, es el tema de que como el dinero no es de nadie, como dijo una distinguida ministra española, el dinero no es de nadie, cuando es fiscal no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Es nuestro. Si nosotros pagamos impuestos para eso, esto es una cuestión como la rueda de la fortuna. Pero hay concepto ahí que cuando es de todos, como que no es de nadie. Claro, no es así. Claro, ¿quién fue? Nadie. Claro. ¿Cómo nadie? Nadie, como el caído en el mundo, nadie. Pues, no, y ese es el tema, pues. Y ese es un tema que tiene muy metido el funcionario público chileno, esta como nomenclatura que hay en este país, en Chile, mi querido Chile, mi patria, esa cosa terrible. ¿Cuántas veces uno ha ido a un servicio público y ve la silla y la chaqueta colgada y al señor funcionario? No lo sé. Voy a hacer una salvedad, tengo que decirlo aquí. En la Tesorería Regional de la República, oficina de la calle Prat, atienden estupendo. Siempre hay gente atendiendo. Siempre están atentos a cuando pasa el numerito de turno. Siempre con respuestas claras, precisas, educadas. Hay que destacarlo. La Tesorería de la calle Prat. Impecable. Felicitaciones para la tesorería y ojalá que ese ejemplo se pegue y se difunda. Es que es impresionante porque ya a uno le llama la atención. Entonces, y se puede. ¿Cuánto dinero ahorraríamos si fuéramos...? Bueno, es un problema efectivamente de quienes están a cargo del gobierno, y no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos. Sí. Es decir, exigir y ser eficientes, ser no solamente eficaces, sino que también eficientes en el empleo de los recursos y en la atención, en todo eso. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a exigir que nos atiendan bien y que se hagan las cosas como corresponde. Tiene que ser así. Me pregunto 2 minutos nomás, porque tenemos pauta larga. ¿Por qué en los establecimientos de salud del área privada las cosas funcionan mejor que en los establecimientos de salud del área pública? ¿Cuál es la respuesta? Porque alguien dirá, no, es que tienen más plata. Perdón, el presupuesto de salud que se le inyecta al Ministerio de Salud en Chile es... Podemos traer un día médico de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea acá, y que venga a explicarnos la cantidad que inyectan. Es un presupuesto enorme. ¿Por qué? Porque funciona ahí. Es que los médicos son mejores. No. En el sector público hay estupendos médicos. Pensemos en el privado es lo mismo, y que son los mismos médicos. Pensemos en el Van Buren, pensemos en el Friki. Porque entonces, ¿qué hay pues? Es la indolencia del sector público. No todos, pero sí muchos. Sí. Bueno, pero para eso elegir bien. Ya tenemos que nosotros partir desde esta humilde persona, es decir, cuando vamos a votar, elegir bien, partamos por ahí. Segundo lugar, a la persona a quien le estamos dando nuestro apoyo, exigirle que haga las cosas como corresponde y decirle, oiga, señor diputado, señor senador, esto está mal. ¿Qué se puede hacer al respecto? No, es decir, participar. No emitamos nuestro voto y nos quedemos con las manos cruzadas esperando que alguien haga algo. No. Esto de que alguien haga algo no existe. Es uno el que tiene que hacer algo, partiendo por escribir una nota, llamar por teléfono, hacer algo, pero es
uno, no esperar que otro lo haga. El hay que cambiarlo por el voy a. Claro, y cobrarle la cuenta después al candidato, porque si dice, ahora tenemos redes sociales, hay una hemeroteca enorme, se le puede cobrar la cuenta al candidato. Bueno, y hablando de cuentas, yo creo que es importante recordar que hoy día, 8 de octubre, día muy importante, Batalla Naval de Angamos. Sí, pues. Batalla Naval de Angamos, que muchas veces en general no se considera o no se le da la importancia que tiene, en el aspecto de que gracias a la audacia de Latorre y de Riveros, que lograron capturar el Huáscar, que nos tenía pero con muy muy presionados, sí, y era un dolor de cabeza, al mando del distinguido almirante Grau. Con ello se finalizó la campaña marítima y con eso Chile obtuvo el dominio del mar y pudo llevar su ejército hasta el norte sin ningún problema, ejecutándose el desembarco en Pisagua. Pisagua, si mal no recuerdo, es el 2 de noviembre. Y esto ocurrió el 8 de octubre, es decir, un mes después, un poquito menos de un mes después, se produce este traslado del ejército que estaba acantonado en Antofagasta y se lleva entonces y se hace el desembarco en Pisagua, el primer desembarco anfibio en el mundo, con una tecnología que era bastante precaria en esa época, pero se pudo hacer y se hizo bien. Bueno, y gracias a eso entonces Chile, digamos, pudo avanzar, pudo movilizar sus fuerzas, movilizar todas sus tropas para lograr, ¿no es cierto?, ganar la guerra del Pacífico en este enfrentamiento contra Perú y Bolivia. Batalla de Angamos. Razón por la cual es tan importante que la Armada hace muchos años atrás instituyó este día como el Día del Suboficial Mayor. Sí. El día en que se reconoce al personal de gente de mar que llega al máximo grado, que es el suboficial mayor, los viejos de galón ancho. Uno en realidad les dice viejos, pero muchas veces más jóvenes que uno, pero siguen siendo viejos y se les reconoce precisamente su experiencia y sus habilidades, que son absolutamente necesarias a bordo. Y yo me acuerdo claramente que cada vez que tenían un problema siendo comandante de un buque, llamemos a los viejos a ver qué es lo que dicen. Ay. Y no faltaba, no, es que aquí se hizo esto, siempre la experiencia está ahí, viejos que conocen mucho y saben más por viejos que por diablos. Así es que un saludo muy especial a todos los suboficiales mayores, los que lucen el galón ancho, que deben estar celebrando como corresponde y siendo reconocidos también por todos los marinos de Chile y también por muchos sectores de la ciudadanía que conocen y lo que significa llegar a ese puesto después de una selección que es muy rigurosa, rigurosa. Sí, adhiero a eso y mi cariño para todos los suboficiales mayores ya en retiro, a los que tuve ocasión de conocer, a los que tuve la ocasión de representar en juicio y de compartir muchas cosas bonitas en la Marina, y también a los que están en servicio activo. Así es que un abrazo a todos y feliz día. Así es, pues. Así es que recordemos a los héroes de la batalla de Angamos, el entonces capitán de fragata Latorre y Galvarino Riveros. Galvarino Riveros, de origen de Curaco de Vélez. Chiloé, exactamente. Bonito Curaco de Vélez. Bonito, muy bonito, sí. Y bueno, lograron entonces capturar el Huáscar, la Unión, que logró zafar del combate gracias a su velocidad y siguió rumbo hacia el norte hasta llegar a Perú. Y bueno, y el Huáscar, que fue capturado y después siguió al servicio de Chile muchos años. El Huáscar ha estado más en servicio de Chile que en Perú, fíjate, curiosamente. Y es un museo extraordinariamente bien resguardado, muy bonito, muy emocionante visitarlo. Así es que, estimados auditores, si en alguna oportunidad tienen que ir a la región del Biobío, tómense el día y vayan al Huáscar a visitarlo porque es emocionante y es muy bonito. Además que está muy bien cuidado, muy bien mantenido. Impecable. Sí, exactamente. Sí, claro que sí. Buque insignia del comandante en jefe de la segunda zona naval. Así es que, muy importante. Bueno, y también en 8 de octubre, fíjate, se produce la creación de la Escuela de Comunicaciones de la Armada, 1929. La escuela ya que va a cumplir 100 años. ¿Y cómo se llama ahora? Ahora no se llama, espérate, nada que ver. En lo que estaba la Escuela de Comunicación de la Armada y la recta Las Salinas, ¿sí? Ahora está la Dirección del Personal, la Dirección de Sanidad, la Dirección de Bienestar
y la Dirección de Educación me parece que tiene un sector también ahí. Sí, tiene. Sí. Sí. Pero en este momento no, es parte de la Academia Politécnica Naval. No tengo idea cómo están distribuidos, cómo está organizada esa Academia Politécnica, o no me acuerdo, más bien dicho. Pero bueno, es importante, después de que se creó esta Escuela de Comunicaciones, que fue producto, ¿no es cierto?, de la aparición del TSH, que era la telegrafía sin hilos, con el código Morse y compañía. Bueno, después la Escuela de Comunicaciones incorporó también a la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones. Es decir, hasta que se fusionó todo en la Academia Politécnica Naval hace ya algunos años atrás. Así que un saludo y felicitaciones también para esos pioneros de las telecomunicaciones, los radiooperadores, los señaleros en ese entonces, y después los electrónicos, los mecánicos electrónicos. Muchas generaciones que se formaron ahí en esta escuela. Tan manual todo en esa época, ¿no? Absolutamente. Tan de sacrificio personal. Estaba pensando ahora, por esto y cómo ha pasado el tiempo, cómo pasa y los avances de la ciencia y la tecnología, estaba pensando en los escribientes navales. Hay escribientes en todos los escribientes navales, que tenían que hacer en máquina de escribir, con papel de calco, sus oficios, todo. Y si se equivocaban en uno, tenían que hacerlo todo de nuevo. Hasta que apareció el Tipex. Exacto, pero tenía sus monos el Tipex. Exactamente, sí. Claro, sí. Entonces, ¿qué manera? Hoy día no. Hoy día todo es tan simple. Ser escribiente era una profesión. Pero naturalmente. Era profesión, y se enseñaba mecanografía, ¿no? Sí. Mecanografía. Claro. De hecho, yo me acuerdo en Argentina, cuando estuve estudiando allá, teníamos mecanografía. Y nos enseñaban, era una lata así, porque me acuerdo que eran y especialmente en la tarde, con un calor insoportable. Mal. Claro, y ahí partíamos A, S, D, F, Ñ, L, K, J. A mí me encantaba la máquina de escribir entre paréntesis. Sí. Yo la odiaba sinceramente, porque la verdad que es bien curioso. Pero tener que hacer oficios importantísimos, largos, y equivocarse en una letra. Sí. Porque al comandante no le gustaba nada mucho ver la cuestión con Typex. No podía, o sea, que era impresentable el Typex. Entonces, y hoy día no es así. Ahora, es curiosa, porque fíjate que días atrás, no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, pero estas cosas raras que siempre me pregunté por qué las letras están colocadas en ese orden. ¿Ya? A, S, D, ¿Por F, qué? Porque no obedecen a nada. No. Pero algo tiene que haber, algo mental tiene que haber. Lo que pasa es que efectivamente las antiguas máquinas de escribir tenían unas teclas, ¿no es cierto?, que se plegaban y se concentraban en un solo punto. Sí. Entonces tenían diferentes largos, etcétera. ¿Qué pasaba? Si uno ponía las letras muy seguidas, hay letras que se ocupan más que otras. Claro. Entonces el que dispuso este display de letras, teclado, estudió cuáles son las letras que más se ocupaban y las que menos se ocupaban, de tal manera que no se pegaban, porque hay muchas veces uno tecleaba muy rápido y se quedaban pegadas arriba. Bueno, entonces estudió este sistema de tal manera de separar las letras que se ocupaban mucho de las que no se ocupaban, de tal manera de que disminuía la posibilidad de que quedaran pegadas ahí al centro. Bueno, todo un cuento. Qué buena. La verdad que esta es información, un dato que no interesa a nadie y que no sirve para nada tampoco. Estoy pensando en la cinta esa que era negra y roja. Claro. Qué impresionante. Sí. Qué fantástico. Ya. Bueno. Volvamos al siglo XXI, donde otro tema. Bueno, esas son las cosas que pasan. Bueno, oye, en las efemérides internacionales, paremos. Después lo dejamos para el bloque. Como ya se nos fue la primera hora, la primera media hora. Exactamente. Hemos hablado puras leceras nomás. Como que lecera. Excepto el combate a Angamo. No, pero como que lecera lo de la cinta roja y negra será, pero... De la máquina de escribir, eso no tiene ninguna importancia. Bueno. Ya. Estos son los datos que no le interesan a nadie y que no sirven para nada tampoco. Y que revelan la edad. Exactamente. Bueno. Oye, pero recordemos a nuestros carabineros. Ya, bien, seriedad. Y tenemos a un solo carabinero mártir fallecido el 8 de octubre. En este caso es el vicesargento primero Alejandro Morales Arenas, de la primera comisaría de Osorno. Ya. El año 1944, pasando a ocupar el puesto de mártir número 185. Así que un recuerdo para él, desde Osorno,
al vicesargento primero Alejandro Morales Arenas, que es el mártir que recordamos hoy día, también haciendo presente que son 100 en el mes. 100 en el mes. La semana pasada recordamos a 6, esta vez recordamos a 1. Así es que para él un descanso eterno y agradecerle por haber dado la vida cuidándonos a nosotros. Y también agradecer la gestión del general Patricio Geldres, que nos alimenta con esta información y que nos permite recordar a los carabineros permanentemente. General Patricio Geldres de Carabineros. Claro, exactamente. Que alguien me preguntó, general de ejército. No, ya lo hemos dicho, de Carabineros. Sí. La muerte no es el final. Exactamente. Bueno, y tenemos que parar porque tenemos que presentar nuestro intermedio musical. Bueno. Me costó un poco, pero no mucho, encontrar un tema para hoy día. Tenía ganas de repetir Chorra del tango. Que para mí fue un descubrimiento. Sí. Porque es poco lo menos fino que hay. Eso. Pero después de ver todo lo que está sucediendo ahí en la parte política especialmente, me acordé de otro, de Javier Solís, que se llama mexicano. Payaso. Mexicano Solís, exactamente. Y antiguo. Muy antiguo, sí. Otra vez vamos a mostrar el carnet. Exactamente. Qué mal. Así es que nos vamos a dejar con este tema que, como te digo, viendo el acontecer político y las sandeces que se están diciendo por todas partes, me acordé de este tema. Así es que el payaso, para quien le corresponda y que le caiga, ¿no es cierto? Claro. Al que le quepa el sombrero, que se lo ponga, no se ponga el sayo, no sé si el sombrero o el sayo. El que tenía otro verso, pero no se me olvidó en este momento. Así es que, estimado auditorio, nos dejamos en esta pausa escuchando a Javier Solís con su tema Payaso. Muy bien. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa revelando del día 8 de octubre, día de la batalla naval de Angamos, día del suboficial mayor naval, en la cual quien les habla junto a Pilar Sobrado tenemos el agrado de hacer este programa por encargo de ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que auspicia este programa ya por más de 10 años, y además agradecer también a Radio Portales, a todo su equipo que nos permite salir al aire en su frecuencia 89.5 FM, 840 AM, en señal en línea www.portalesfm.cl, y muy agradecido para todos ellos por los auspicios y también por permitirnos salir al aire y tratar de llevarles un programa entretenido para todos nuestros auditores de Chile y ultramar, recordando, ¿no es cierto?, como siempre, a nuestra fiel auditora de Valdivia, a nuestra auditora incógnita, a don Manuel Aguirre, que sigue trabajando con sus cómics El Puma. Y a quien le voy a decir por esta vía, que es pública, que estamos pendientísimos con lo de Codar. Pero ya viene. Perfecto. Perfecto. Y también recordando a todas nuestras avanzadas de la frontera que nos cuidan desde la distancia, gracias a la gestión que hace el general Patricio Geldres, que les manda nuestro programa a la tenencia de Bisbiri, a la subcomisaría Colchane, a la subcomisaría de Ollagüe, a la subcomisaría Balmaceda, a la tenencia Hernán Merino Correa, retén de Puerto Edén, cuarta comisaría Puerto Williams, retén Isla Navarino, tenencia Allende Gaya, retén de Puerto Toro y la tenencia Juan Fernández, y la sexta comisaría de Isla Pascua. Nuestros guardianes de la frontera, a todos ellos muchas gracias, y también a todas las dotaciones de nuestros faros, que cumplen una labor importantísima de señalización marítima, permitiendo una navegación segura por los mares de Chile. Sí, ahí también un comentario de alguien ajeno al tema naval, al tema de faros en general. Entonces me preguntaba, porque lo hemos mencionado nosotros, entonces la especialidad de fareros, además de faros, la imperiosa, imprescindible necesidad de faros en todas partes del mundo, pasen los tiempos que pasen y avance lo que avance la tecnología. Están más avanzados naturalmente, pero el faro es irreemplazable. No hay ninguna alternativa de eliminar una especialidad de esa naturaleza, porque los faros no se manejan automáticamente, hay mucha automatización, entiendo yo, pero la presencia humana, salvo excepciones, yo me imagino muy excepcionales, es vital. Ahora, eso es muy importante, efectivamente, tal como dices tú, mucha tecnología
radares, qué sé yo, señales, etcétera. Realmente fantástica navegación por GPS, unas señales satelitales en Macanugo. Pero la verdad que hasta hace poco, cuando estaba navegando, el estar navegando en la noche en un canal, claro, uno puede estar muy seguro del GPS, el radar, todo lo que uno quiera, pero la verdad que uno esperaba con ansias que apareciera el farito por la proa, claro, o por donde correspondía, para efectuar la caída correspondiente. Siempre es bueno tener ese farito como que da una luz de esperanza, sí, y una luz de seguridad muy importante. Claro. Y la preocupación cuando la luz no aparecía. Me imagino. Porque también los faros de repente, claro, se apagan porque fallan o lo que sea. Existen un NAV, que es la noticia urgente a los navegantes, que se avisa sí, oportunamente, pero hay veces que sucedía que el faro se apagaba y no aparecía en un NAV porque nadie lo había reportado. Alguien tiene que reportar, faro apagado. Yo pienso cuando mucha gente, no mucha, pero gente dice, ¿para qué se destinan tantas plata a las Fuerzas Armadas que no se necesitan que la guerra? Bueno, ahora lo dicen menos con todas estas amenazas de guerra real que tenemos. Que están, bueno, las platas que tiene el presupuesto, en este caso naval, por ejemplo, por poner el ejemplo más cercano, bueno, muchas de esas platas se van precisamente a esto, pues. No, claro. Por eso hay que mantenerlo. Entonces estaba escuchando unas noticias en relación con los famosos pasos más transitados, Panamá, Malaca, todo esto. El 80% del comercio mundial se hace por mar. Sí. El 80%. ¿Cómo navega un buque con relativa tranquilidad? Entre otras cosas, por la existencia de faros en estos lugares complicados, pues. Y el faro hay que mantenerlo, y cuesta muchos millones mantener eso. Sí, para aterrizar un poco el tema presupuestario que está de moda ahora. Exactamente, eso es muy cierto. Y lo que dices tú es, pero de una verdad irrebatible, en el aspecto de que el faro siempre va a estar presente. Y tienen muchos años los faros, hay de diferentes tipos ahí. Y la especialidad farero es una especialidad muy sacrificada, especialmente aquellos que son de faros aislados, como el caso de Rapper, como el caso de Guafo, como el caso de Evangelistas. Hay varios, Dúngenes también. O sea, hay muchos faros en los cuales están ahí los fareros con su familia, que es toda una experiencia bien curiosa y bien interesante, porque están ahí y la señora, la mamá, tiene que relevar también al farero de vez en cuando, o tiene que atender la radio, además tiene que hacer de profesora para sus hijos. Sí. Es decir, hay toda una cultura muy especial, y los fareros tienen una cultura bastante particular, bastante particular. Un día podríamos traer tienen un centro aquí bastante activo, traer a alguien ahí de los faros que nos cuenta algo. Lo habíamos comentado hace un par de programas, a lo mejor el año pasado, sí, porque es una experiencia rarísima. Sí. No sé cuánta gente en Chile tenga esa experiencia. A mí me interesa mucho cuando converso con las señoras, porque obviamente son las señoras las que las toman ahí y se van a estos lugares en donde uno no tienen nada, entonces tienen que ingeniárselas para hacer de todo. Sí. Es realmente increíble. Sí, es una cuestión. Yo conozco a una señora que tiene una hija casada con un marino farero. No. Allá tuvo que aprender ella de todo. Claro. De todo, para reemplazar al marido, porque el marido puede enfermarse por muchas cosas y porque el marido también necesita descansar. Bueno, ahí ella preparada, pero una bala, y de profesora de los niños pequeños, sí, para no complicarles naturalmente los estudios. O sea que yo le decía a la señora de la que hablo, o sea, le decía a su hija, mi hija me dijo, es un marino más. Sin usar uniforme, es un marino más, igual que mi yerno. Y profesora, que no es profesora. Así que llegó con una experiencia impresionante la mujer, porque no iba a dejar a su marido solo, naturalmente, en esas soledades del sur de Chile, pero llegó, total, y feliz. Sí. Y feliz. Normalmente la experiencia es muy buena. Yo me acuerdo normalmente cuando pasaba por ahí por el Faro Fairway, que está ahí en el Canal Smith. ¿Dónde está eso? El Canal Smith conduce al Estrecho de Magallanes, yeah, en la boca occidental. Yeah. Y la verdad que siempre, normalmente llamaba por radio, un paso recto, así que la verdad uno puede distraerse un poquitito, no mucho. Sería peligroso. No, esa parte no, bueno, es bastante recta, pero uno
me tomaba la libertad de agarrarla al canal de radio, conversar un rato con el farero y con la señora también, ahí, cómo están, si necesitan algo. Bueno, siempre, pero la verdad que era siempre muy grato y le llamaba mucho la atención a los buques de pasajeros. ¿El que hubiera una mujer ahí? Claro, exactamente. Entonces, señora del marino. Y más lo que le llamaba la atención era porque para irse a estos faros hay que postular. Y la demanda es altísima. Es que económicamente está bien. Es bueno, sí, exactamente, pero más que eso, fíjate que era la experiencia de vivir ahí. Claro, profesionalmente es un reto, un desafío. Claro que sí. Muy bien, cariños para ellos también. Cariño a los fareros, entonces, estar ahí atento. ¿Y cómo llegamos a hablar de los fareros? Ya ni me acuerdo, pero bueno. Hoy día la dispersión es terrible. Exactamente. Perdónennos, auditores, perdónennos. Pilar, te llamo al orden. Muy y tú puedes hacer lo mismo. A su orden. Ya estamos demasiado dispersos. Ya, vamos al orden. Divagando hoy día. Ya. Pero hablemos un poco del reflotamiento del submarino Kursk. Gran tema. Interesantísimo. Mucho. De partida, estimados auditores, hay un muy buen documental en YouTube que habla sobre precisamente el reflotamiento de este submarino. ¿Y así se llama el reflotamiento del submarino nuclear? Voy a anotar inmediatamente Kursk. ¿Ya? ¿Qué pasó? El año 2000, casi recién llegado Putin al poder. Exactamente. El 12 de agosto del 2000, el submarino Kursk naufragó con 118 tripulantes a bordo, que fue realmente un drama porque costó mucho saber lo que había pasado. Estamos hablando del año 2000. Los rusos han sido siempre muy herméticos con este tipo de situaciones, más aún tratándose de un submarino nuclear, porque hay un tema ya de radiación nuclear peligroso, etcétera, que obviamente se trató de mantener bajo perfil, pero en este momento se sabe todo, con los satélites, toda actividad, el incremento de las comunicaciones. Uno más o menos detecta qué es lo que está pasando, algo está pasando. Bueno, y este submarino, como lo dije, naufragó el 12 de agosto del 2000 con 118 tripulantes a bordo y se intentó, efectuar el rescate, lo que no fue posible, porque los submarinos, Rusia no tiene la tecnología como para efectuar este rescate. Estados Unidos sí la tiene, y de hecho practica en forma bastante frecuente con submarinos de ellos y con submarinos de otros países también. De hecho, los submarinos nuestros practican escapes y salvatajes con la tecnología norteamericana, que esto significa agarrar estos aviones inmensos y grandes que tienen los Estados Unidos, meter un montón de equipamiento y parten de un día para otro o de unas horas para otro a hacer el rescate, porque aquí el tiempo, la hora, digamos, es muy importante. Claro. El tiempo va... Claro. Bueno, los rusos obviamente se negaron a pedir ayuda. Yo me la puedo solo, etcétera. No se la pidieron Putin, solo. No. Pero finalmente accedieron debido a, yo creo, a la presión interna. Y familiar, obviamente. Sí. Y con tecnología noruega y de varios otros países lograron instalar unos cables por debajo del submarino e izarlo poco a poco. Es súper interesante cómo lo hicieron, y obviamente para rescatar los cuerpos y darles la sepultura que corresponde. Pero nunca más se supo. Lo último que sale en este documental es cuando ya está el submarino arriba. No se ve mucho, pero qué se encontró adentro que no se sabe, no tenemos idea. Y no lo vamos a saber tampoco. Quizás en unos años más vamos a saber qué es lo que pasó. No creo, porque Putin, que es el zar, que tuvo problemas tremendos con los familiares, los reunió a todos en una especie de teatro. Sí. Y Putin estaba prácticamente recién llegado, todavía no se le conocía su amplio manejo. Los familiares estaban indignados con esta historia, ninguna respuesta, ninguna explicación. Pero yo creo que no vamos a saber nada. No creo que cambie mucho la postura de los jerarcas del Kremlin. Caso, recomiendo este video, estimados auditores, porque es muy interesante cómo utilizaron la tecnología para rescatar este submarino, o más que para rescatar, para sacarlo desde el fondo.
No me acuerdo a qué profundidad estaba, pero era una profundidad bastante considerable. Hay que utilizar buzos de alta profundidad. ¿Qué le pasó al submarino hasta donde? Lo poco que se sabe, porque... La verdad que honestamente no me acuerdo, pero aparentemente tuvo un problema en una de las cámaras de torpedos. Por ahí algo me acuerdo al respecto, pero la verdad que no me atrevería a decir algo más al respecto. Kursk. Bueno, desde Rusia entonces vengámonos a Chile nuevamente. Ya pues, a la máquina de escribir y a los faros. A la máquina, sí, claro. Oye, está en este momento próximo a ser promulgada una ley que reconoce a los pueblos indígenas, en los cuales aquí Chile reconoce a 11 pueblos indígenas. Me llamó la atención esto, ¿por qué? Porque reconoce a los mapuches, pero no hace diferencia entre los pueblos mapuches, porque tú sabes que los mapuches efectivamente es una etnia la más numerosa, pero están también los lafkenches, los huilliches, los picunches y los pehuenches. ¿No diferencia esta ley, esta norma? No. Solo mapuche. Solo mapuches. Los mete a todos en un mismo grupo, cosa que yo creo que va a causar algunos resquemores. Es probable. Porque si bien es cierto, la etnia es la misma, pero tienen cosas que los diferencian. Por algo se llaman distintos. Bueno, exactamente, claro que sí. Bueno, eso en cuanto a los mapuches. Están los Aymara, los Rapanui, los atacameños, los quechuas, los collas, los diaguitas, los changos. Los quechuas, collas, atacameño, quechua, colla y diaguita del norte. Sí. Norte interior. Sí. Changos a lo largo de toda la costa. Ya. ¿Ah? Perfecto. Los cahuáscar, o alacalufes, los yamana o los yaganes, y los Selknam, que son los quedará alguien ahí que los mataron a todos, una barbarie terrible. ¿Quedará algún descendiente? Tengo idea que no. A ver, no sé. Pero fue una masacre eso. Sí. Terrible, sí. Impresentable. Ya mejor... Bueno, ya. Pero eso, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que en este momento los huilliches están un tanto molestos al respecto, porque los huilliches son de la zona de Puerto Montt al sur. Es que deben estarlo, yo entiendo eso perfectamente. Tienen otras costumbres, sí, tienen otra, pero a ver, la base diría es la misma, pero tienen sus diferencias. Bueno, ahora habría que ver cómo fundamenta la ley esto. Claro. Pero lo interesante es reconocer estas diferencias, porque es como cuando a Sudamérica es lo mismo, ¿no? No. Tenemos diferencias. Claro. Y ese es el narcisismo de las pequeñas diferencias, los cuales nos gusta resaltar. ¿Por qué? Porque, curiosamente, no queremos ser igual al otro. No, pues. Y eso diferente. Se da en todo. Exactamente. Siempre. Claro. Bueno, hay una expresión católica, cristiana. Yo soy yo. No soy una copia, soy único. Bueno, claro. Único e irrepetible. Irrepetible, perdón, me faltó. Irrepetible. Y eso es una realidad. Sí. Claro que sí. Es como cuando uno muy frívolamente habla de los chinos. Claro. No, son tan los chinos. O sea, no es que la gente dice los chinos, o sea, Vietnam, Laos, Camboya, no, y China. No, perdón, no tiene nada que ver uno con el otro. Y la verdad que tienen diferencias bastante notorias. Bueno, pero es que nosotros en nuestra ignorancia hablamos de los chinos. Los chinos, los coreanos, los japoneses, lo metemos todo en el mismo saco. Los vietnamitas son todos iguales. Y ellos para ellos es un dolor. Bueno, y para nosotros también, cuando meten a todos los sudamericanos, nos meten en el mismo usted saco. Boliviana, no. Claro. Pero son sus hermanos. No, yo soy hija única, no tengo hermanos. Bueno. Ese es un tema que es interesante. Pero es interesante, sí. Violencia. Nuevamente partimos con la violencia en Valparaíso. Sí. La violencia en la Universidad de Santiago. Violencia en el Instituto Nacional. Sí. Ataque con bombas Molotov. Y aquí hay un tema que es fundamental, que si no hacemos una declaración declarada, clara, precisa y concisa, de renunciar a la violencia, no vamos a llegar a ninguna parte, porque tenemos que erradicar la violencia de nuestra forma de vida. Aquí todo es violento y eso no puede ser.
No puede ser. Que hay un tema muy grave en Chile, pues Sí. en la sociedad nuestra, nosotros muchas veces criticamos otra sociedad, decimos esa sociedad está enferma, sí, pero nosotros tenemos unos atisbos de enfermedad bien importantes también. No digo que estemos incurablemente enfermos, pero los tenemos. ¿Cómo va a ser posible que una persona vaya manejando y la otra le dispare porque no lo deja pasar? Claro. ¿Cómo va a ser posible que un conductor se trence las típicas peloteras del tránsito y se baje con un palo y le haga bolsa el parabrisas, el vidrio al otro conductor? Denúncielo. O que te paren y si no sales a bailar. Estaba pensando, Bueno, el que no baila pasa. exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que un Eso es alumno, violencia. que es un alumno de los pocos, de los privilegiados que pueden estudiar en un buen colegio, que salga con una bomba Molotov? La bomba Molotov es un arma, es para matar, sirve para matar eso. Pero esto Pilar, yo te conté que yo estoy siguiendo un curso que se llama Procesos Insurreccionales. Lo hablamos fuera de micrófono. Que voy a tomar algunos puntos para comentarle el próximo programa. Yo creo que es interesante. Y ahí hay un tema que a mi juicio es muy, muy importante, que es nosotros hemos perdido el respeto a la autoridad. Totalmente. Y esto parte por ahí. Es decir, si no respetamos a alguien, obviamente tratamos de imponer nuestra voluntad sobre el otro. Sí. Y eso es algo primitivo, absolutamente primitivo. Y eso no corresponde. Y tenemos que erradicar esta forma de imponer mi voluntad porque yo tengo la razón y porque yo quiero y porque yo lo hago y me da lo mismo, y si no te gusta te tiro un jarro de agua. Cita música. La María Música. Música. Sí, a la ministra. Entonces, y nosotros dejamos pasar eso, Sí. y seguimos dejando pasar, Sí. Todos los días. Todos los días. Entonces, digan, no, estas cosas no se hacen. Entonces, indudablemente, cuando no tenemos un concepto de respeto, un concepto de reconocimiento hacia la autoridad la que sea, autoridad profesional, la autoridad paternal, la autoridad del profesor, etcétera, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, es una degradación de las costumbres que realmente impacta. Entonces, no sé, yo cuando voy al médico, si el médico, aunque sea más joven que yo lo trato de usted, porque es una autoridad frente a la cual, digamos, que yo me enfrento. Pero, claro. Y me molesta muchísimo cuando me tratan de tú. A mí no me encanta, me siento joven. ¿Sí? No, yo no. Yo sí. No, pero no es un tema que me sienta más joven. Yo sí, pero es que... No, pero Pilar, acuérdate que te llamé al orden, así que por favor. Verdad, perdón. Auditores, perdón. Estamos muchas chacotas. Volvemos al cuento. Bueno, el tema es ese, es decir, partamos respetándonos. Sí, estoy de acuerdo. Partamos respetándonos. Entonces, esto es que para establecer un clima de amistad y confianza, no. Yo no quiero ser amigo del doctor, ni hacer, no. Yo quiero que esa persona me atienda bien y que me respete, así como yo lo respeto. Es que el respeto no va por el tú y usted, sí, está por ahí. También va. Va por ahí. Porque establece claramente una distancia en la cual aquí no somos amigues. Somos cliente o servidor y servicio, lo que sea. Pero hay que mantener ese respeto. Y yo creo que es fundamental. Porque eso es un reconocimiento implícito hacia la autoridad del otro. Pero lógico, eso es una realidad. Yo estaba pensando en el tema en el que puedo opinar con propiedad. Nosotros, alumnos de la carrera de Derecho, teníamos profesores a los que tratábamos de usted, a todos. Lógico. Nosotros teníamos 18 años, los profesores tendrían 30, 40 años, jóvenes, pero mayores. Sigue siempre de usted, siempre. Pero hubo muchos alumnos, compañeros míos y de otros cursos también, que terminada la carrera ya ejerciendo como abogados, tenían, para mi gusto, la falta de respeto de hablarle al profesor al que siempre se trató de usted como, hola Daniel, por ejemplo. Claro. Eso no corresponde. Yo, porque me haya transformado en abogado 4 o 5 años después, no voy a tutear a mi profesor, a mi maestro, a un doctorado, cuando además no se doctoraba nadie, pero esa es otra historia. No se puede. Eso no puede ser. Si no somos, otra vez, no somos iguales. No. Y el respeto sí parte por el tema del cómo que hola, ¿cómo estáis? Por favor. O eso de hola tía, hola mamá. No. Falta de la noción del principio de autoridad que fue muy marcado en este país, que en algún minuto, sobre todo a partir de, se perdió. Y de ahí lo que tenemos, pues. Exactamente. Y recuperar eso cuesta. Oye, ya se nos fue el segundo bloque, pero bueno,
yo quiero mencionar el fallecimiento de Jane Goodall. Sí. Una distinguida científica norteamericana, primatóloga, famosa por su aproximación hacia el estudio de los monos, especialmente de los chimpancés. Esta señora tenía una característica muy particular en cuanto al acercamiento, y los monos, los chimpancés, eran muy sensibles a ella. Sí. Era realmente una mujer espectacular. Y los llamaba por nombre, no era AJL, no era Charlie, Daniel, tenía su Pili, todos tenían su nombre. Tenía su nombre, sí. Un reconocimiento a esta científica que falleció a los 91 años. Dando conferencias murió, estaba en activo, absolutamente. Sí. Y su amor por los animales partió por el amor profundo a su perro. Mira. Que creo que sí se llamaba Charlie. Sí. Oye, que descanse en paz. Antes que se nos acabe el tiempo, que ya estamos casi justos, mencionar algo de esta reunión que hubo entre Netanyahu y Trump por este plan que quieren proponer ahí para dar una solución al conflicto ya que tiene ya 2 años. Se cumplió ayer. Ayer 7 de octubre. Sí. 2 años en la cual, digamos, han habido situaciones atroces, partiendo por ese ataque que desencadenó todo este drama. Así fue. Efectuado por Hamas, donde murieron 1.200 israelíes y 450 rehenes, de los cuales creo que todavía quedan 250, y se piensa que hay solamente 48 vivos, el resto están todos muertos. Sí. Entonces, la verdad que es, bueno, para nosotros cuesta mucho entender esto, porque el concepto de la vida en Medio Oriente es otro cuento, es otra cosa. Un auditor podrá decir, oye, pero si la vida es la misma. Desgraciadamente la ven desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Cuesta mucho entenderla para uno que es cristiano, que está imbuido de la cultura cristiana occidental. Bueno, y ese es el gran mensaje y la gran transformación que hizo Cristo. Así fue. Es decir, cambiar esta visión, instaurar el respeto. No hagas a los otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran, que es el gran mandamiento, ¿no es cierto?, de la fe cristiana. Y bueno, esperemos que esto tenga algún resultado positivo, que de una u otra manera vuelva a la paz a ese sector, y deseamos lo mejor para esta gente que está tratando de buscar una solución a este conflicto que ya lleva muchos años recientemente, pero tiene muchos años de historia, más de 55 años, con la creación del Estado de Israel. Bueno, y nos tenemos que despedir. Sí, nos vamos hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles 15. Y pedimos las disculpas por el desorden. El desorden. Sí. Pero bueno, este programa siempre ha sido disperso. Así es que vamos a tratar de orden. Yo me comprometo a comportarme. Yo también. Ya, muy bien. Compromiso. A ver cuánto dura. Eso es falta de autoridad, Pilar. De todas maneras. Estamos los dos igual. Bueno, exactamente. Ya, muy bien. Sí, próximo. Gracias, auditores. Buenas tardes. Auditores, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por vuestra atención. Y será hasta un nuevo programa de Revelando cuando regresemos el miércoles 15 de octubre. Muchas gracias y hasta pronto. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.